Feliz Año Nuevo, feliz 2026. Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio hablaremos sobre asuntos de interés nacional, sobre lo que se mueve a nivel local y estatal y sobre todo cuestiones de derecho, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Comenzamos. Para ponernos al día, hablemos de la noticia que conmocionó al mundo entero. El 2 de enero, en la madrugada, mejor dicho, la madrugada del 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos irrumpieron en la casa de Nicolás Maduro, el dictador, exdictador de Venezuela, y lo arrestó para llevarlo a la justicia a los Estados Unidos. Hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nueva York. ¿Cuáles son las implicaciones de este acontecimiento que causó alegría a millones de exiliados venezolanos? Para comenzar, recordemos cómo fueron los hechos. Paolo, ¿qué pasó esa madrugada del 3 de enero? Bueno, pues esta madrugada, la verdad, por todas las implicaciones que pueda tener en el derecho internacional, en lo que sea, la verdad debemos reconocer que fue una obra magistral, militarmente hablando, evidentemente, porque esta operación se dividió en principalmente 4 fases que lo han nombrado a lo largo de estos días, que fueron la parte de la fase de inteligencia y de espionaje, por así decirlo, el bombardeo, la fuerza de choque, la infiltración y la extracción. Primero fue como una especie de tipo guerra de inteligencia, guerra electrónica, que se fue directamente a intervenir comunicaciones, identificar movimientos del presidente Maduro. Una operación que comenzó prácticamente todo el año anterior, ¿no? Sí, habían dicho que desde el 24 de diciembre ya estaban empezando a planificar cómo iban a llegar, pero desde esa fecha ya se sabían básicamente cómo iba a hacer todo. Una vez que se dio este fin de guerra de inteligencia y electrónica, se dio la fase de choque, que fue donde participaron varios helicópteros y aviones, principalmente el MH-47G Chinook y el MH-60L Penetrator, helicópteros de la Fuerza de los Estados Unidos, y también los grandes y reconocidos V-22 Osprey, F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, cuales sus funciones fueron principalmente destruir estructuras estratégicamente para el ataque aéreo, o sea, eliminar defensas antiaéreas para dar libre paso a los helicópteros de las Fuerzas Armadas, que aquí es donde entramos en la siguiente fase, que fue donde el primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, también conocido como la Delta Force, aprovechando toda esta cortina de humo que levantaron los bombardeos, los ataques a puntos estratégicos, se infiltraron en la casa de Maduro, aprovechándose los entrenamientos que son para los entrenamientos que le dan a estos pilotos, que son principalmente de vuelo a bajas alturas y en vuelo nocturno. Se infiltraron a la casa de Maduro, lo interceptaron a nada de entrar a su búnker, que estaba literalmente abriendo la puerta de su búnker para entrar. Lo detuvieron y en los mismos helicópteros en los que entraron, salieron de la mansión y volvieron de regreso a sus bases. Digo porque fue algo bastante impresionante, porque a eso sí hay que reconocerle el nivel de planificación que tuvo todo esto, porque fue una completa distracción, porque todos estaban concentrados en los buques que había acá, en el bombardeo, que nadie se fijó realmente en toda la implicación que iba a hacer. Muchos pensaron que eso había comenzado como una invasión, resultó que era una captura. Y yo digo que hasta cierto punto fue mejor, porque a pesar de que rompieron muchas reglas del derecho internacional, siento que la captura y ahí quedó fue mejor que iniciar directamente una guerra con el país de Venezuela. Como bien señalas, Paolo, pues el asunto tiene varias esferas, la esfera de lo político, la esfera de lo internacional, la esfera de lo militar, pero desde luego es muy importante comenzar, sin todavía abordar lo político, la esfera de lo legal. Legalmente, Brandon, ¿qué implicaciones tuvo esta operación de los Estados Unidos? Se ha dicho en repetidas ocasiones y con justa razón que fue completamente ilegal, aunque haya causado la felicidad de millones de exiliados venezolanos. Sí, porque en este caso la única autoridad que podría, digamos, emitir una orden de captura contra Nicolás Maduro sería la Corte Penal Internacional, ¿no? Y la Corte de Justicia Internacional, pero incluso si eso hubiera sucedido, pues no hubiera habido una garantía de que Maduro hubiera llegado ante la justicia, ¿no? Lamentablemente, en el derecho internacional
público, no hay una forma en que estos tipos de personas sean llevadas a la justicia mediante formas completamente legales o digamos que no interfieran con la soberanía de algunos países. Recordemos que, por ejemplo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene una orden de arresto por parte de la Corte Internacional Penal Por crímenes de lesa humanidad. por crímenes de lesa humanidad, pero él se la pasa por Europa y por Estados Unidos y pues no pasa nada. Igualmente Vladimir Putin tiene órdenes y otros, en su momento otras personas lo tuvieron, pero pues tampoco se hizo nada, ¿no? Está claro que es una violación, pero pues ahí es el punto de qué más quedaba por hacer, ¿no? Sí, por eso decía yo que el aspecto político es algo de lo que vamos a hablar, sí, pero estrictamente en lo legal no hay manera de defender. Sí, porque esta se entiende como una invasión a la soberanía de un país, ¿no? La presidenta de la República, por ejemplo, ella usaba la Carta de las Naciones Unidas de que todos los países deben respetar su soberanía, ¿no? y su independencia. Cosa que no se critica claramente, como lo acaba en el marco legal. Y también en la Carta de las Américas, de la Organización de Estados Americanos, dice que se debe respetar la soberanía de cada país. Cosa que, pues, claramente en esta ocasión pues, no ocurrió. No hubo forma de que no ocurriera, por así decirlo. Tampoco hubo ninguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tampoco hubo un procedimiento al interior de este organismo de Naciones Unidas precisamente para determinar una situación de esta naturaleza. Y fíjate que en ese punto de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sacó un comunicado celebrando la captura de Maduro. O sea, nunca la condenó. De hecho, la celebró por todo lo que ha hecho Maduro, ¿no? En el contexto de los derechos humanos. Y muchas personas se quedaron esperando una condena por parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando no lo hubo. De hecho, si la ven, técnicamente celebran que se ha llevado ante la justicia por todos los crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones a los derechos humanos que él ha cometido. Que me parece un punto interesante a recalcar porque no es como que las organizaciones que debían haber digamos, estado en contra de esto, pues no lo hicieron. Como tal, no lo hicieron. Ahora, hablando de lo político, Paolo, vemos a un montón de gente militante de la Cuarta Transformación que defienden esta idea, mejor dicho, que critican la intervención de los Estados Unidos sin conocer cómo es la vida de los venezolanos en Venezuela y cómo hay también muchos venezolanos en el exilio que están molestos porque están hablando en su nombre sin conocer la realidad. ¿Tú qué has visto y qué opinas al respecto? Pues la verdad a mí sí me ha dado mucha risa todo lo que se ha visto en estos días, porque me gustaría empezar con una frase que me gustó mucho sobre esto que decía que no siempre todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. En este caso, pues la detención de Maduro se celebró mucho en Venezuela porque Maduro era una persona... Bueno, los exiliados de Venezuela, ¿no? Porque... En Venezuela también. En Venezuela también, pero ahí podemos ver también una división, porque sí hay muchas personas que eran leales al régimen que también igual salieron a manifestarse en contra. Eso siempre va a estar, pero no quita el hecho de que dentro del mismo país de Venezuela hubo una gran cantidad de gente que estuvo contenta, videos de gente llorando porque se habían capturado. Que escucharon gritos de libertad. Que al final es una mayoría, en tiempos ¿no? de pandemia, en los edificios se gritaban de un lado a otro, libertad, libertad. Hasta salió un video que a mí me dio un poquito de sentimiento porque llega una chica con su abuela y le dice, mira abuela, capturaron a Maduro, y la abuela se levanta llorando feliz. Y pues esto hasta emociona hasta cierto punto para la gente que le alegra esto. Pero luego está el otro lado, que casualmente nunca son venezolanos, la mayoría, que están completamente molestos. Y yo lo comentaba hace poco que decía, Estados Unidos entró más bien en Venezuela y los más molestos son mexicanos. Pero mexicanos de algunos de la Cuarta Transformación, la mayoría. Y mexicanos que muy seguramente la mayoría ni siquiera ha pisado Venezuela jamás en su vida, ni siquiera sabían que Venezuela existía porque ha habido videos de que apoyamos a Bolivia. O sea, ni siquiera saben por qué están marchando y todos de que, fuerza a Venezuela, fuerza a todos los venezolanos. En estas marchas se ve como llega gente de Venezuela a callarlos porque decirles, ustedes no saben lo que es vivir allá, no saben lo que es no poder comprar un grano de arroz para alimentar a tus hijos, no han experimentado todo eso. En cambio, la gente está súper molesta porque condenan las acciones de Trump, deberían liberar a Maduro para que vuelva a Venezuela. Así como los videos de Maduro que decían que
estaba en un stream y alguien le comentó, Maduro, me tuve que ir de Venezuela porque no aguanté. Y Maduro le dice, bueno, pues regrésese. Pues yo creo que algo así quieren, que regresen otra vez a Maduro. Ahora, personas que se oponen y critican la intervención de un país, pero que están muy dispuestos a opinar de otro país sin vivir lo que ahí se vive, ¿no? Brandon, hablando de posturas políticas, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurrió horas después de esta operación. En mi opinión, prudente. En mi opinión, también un mensaje que se enfoca al tema de la legalidad. Como tú decías, hace mención de la Carta de las Naciones Unidas, pero en términos reales, también es verdad que Claudia Sheinbaum en múltiples ocasiones ha defendido el régimen de los chavistas en Venezuela. Creo que fue muy, en el aspecto no legal, sino en el político, creo que fue muy tibia. Porque incluso Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, fue guerrillero y es una persona muy de izquierda, ¿no? Incluso el presidente de Chile, ¿no? Y el presidente de Brasil. Por ejemplo, Petro dijo que Maduro era un dictador. Y dijo que claramente hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y la presidenta Sheinbaum siempre ha tratado de evitar el tema. Pero ¿fue tibia o fue prudente en tanto que ni quedó tan mal con los Estados Unidos ni quedó tan mal con el régimen de Maduro? Es que tú puedes decir muchas cosas, pero por otro lado puedes hacer un montón de cosas diferentes. O sea, cuando Maduro le robó las elecciones a Edmundo González y se proclamó presidente, teníamos un embajador allá, representando a México. Aparte de que ella siempre ha tenido su representación allá, nunca ha hablado mal de nada. Entonces, o sea, ella no ha hablado ni mal ni bien. ¿Lo podemos tomar como prudencia? Sí, yo creo que... Y digo prudencia porque al final de cuentas, insisto, tiene el reconocimiento del régimen al que siempre ha defendido, el de Venezuela, y también tiene como la sana distancia con los Estados Unidos, que además la relación de México con Estados Unidos no es sencilla como para ponerse como Petro, ¿no? Sí, aparte porque se acercaba la revisión del TEMEC también. Además. Sí, es como estar muy al margen, ¿no? Pero pues se le critica mucho al presidente de que nunca haya hablado, por ejemplo, de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando fueron oposición y cuando en las marchas a la gente se rociaba con agua u otras cosas, pues siempre se condenó. Y en un país que se hace lo mismo, no. Y también, por ejemplo, está el uso de la doctrina Estrada, ¿no? De que no se puede opinar de lo que pasa en otro país, pero pues se rompen relaciones con Perú o con Ecuador o con Argentina, ¿no? Cuando pues es técnicamente contradictorio. O sea, usamos lo que tenemos a nuestro favor siempre que cuando nos combina, ¿no? En el marco de Odegaard, pues sí fue muy prudente la presidenta, eso hay que reconocerlo, pero por otra parte sí se le critica mucho. Bueno, yo le critico mucho, ¿no? De que nunca ha dicho nada sobre las torturas, sobre las violaciones de derechos humanos. Sobre 800 personas en prisión por razones políticas, presos políticos. Más de 1100 son, más de 1100. Ni los de su país. Y todo eso, ¿no? Pero pues se entiende la postura de la presidenta, es un lugar difícil al que toca estar, al final de cuentas, como dices tú, en relación con Estados Unidos y también con Venezuela. Pues bien, pasemos ahora a una noticia que también sacudió el bolsillo de los jaliscienses. Me refiero al anuncio el 26 de diciembre del tarifazo. La tarifa del transporte público, dijo el gobernador Pablo Lemus, por acuerdo del Consejo Técnico de Tarifas de Transporte, subiría a partir de abril de 10 pesos a 14 pesos. Ya han habido manifestaciones, por ejemplo, este fin de semana en Guadalajara. La gente salió a las calles, hizo pintas en negocios, oponiéndose a este llamado tarifazo naranja. Pero también hubo un anuncio este fin de semana entre el gobierno estatal y la FEU de la Universidad de Guadalajara, que para los estudiantes no habrá un aumento. Quedará la tarifa, no recuerdo 5 pesos. En 5 pesos como estaba originalmente. Pero dentro de toda esta polémica, que por cierto creo que es la crisis más grave que está por ahora sufriendo el gobierno del estado de Jalisco, otro aspecto es la tarjeta única, al estilo Jalisco. Una tarjeta única que va a ser concesionada dicen, a un empresario amigo del gobernador. ¿Qué opinas sobre el aumento de la tarifa para empezar, considerando el transporte que bien conoces no porque te subas, sino porque lo ves en Puerto Vallarta? Sí, me ha tocado subirme a los camiones, como no. Una experiencia horrible, dice. Y fíjate, apenas estoy entrando y me suben el precio. Mala suerte para mí. Pero ¿cómo ves? Para empezar... Para empezar, se me hace algo bastante contradictorio porque hasta yo recuerdo que en los inicios cuando tomó protesta, dijo que no iban a aumentar los precios del transporte público. Sorpresa, se aumentaron.
Bueno, también dijeron que iban a eliminar la tenencia y no la han eliminado, ¿no? Por Pues sí, ejemplo. bueno, como todos precios prometen muchas cosas y al final no Es que cumplen. prometer no empobrece. Pues sí, no. A fin de cuentas, no prometer no afecta en nada. Nada más decepciona, eso sí. Yo creo que sí va a ser algo malo porque incluso desde que vi la noticia, varias personas a mi alrededor se vieron molestas de que no manches, ¿cómo es posible que van a subirle 4 pesos al transporte público? Es bastante grato el hecho de que a los alumnos les vayan a respetar su importe de 5 pesos, pero también sería importante revisar una forma en la que se cumpla, porque sabiendo anécdotas, hay muchos operadores de transporte público que no respetan Bueno, se supone que para eso es la tarjeta única, para que sin necesidad de que el operador acepte o no, si eres portador de la tarjeta única, ya te aplica el descuento porque tiene lector en los camiones. Sí, pero también me ha tocado ver que en los camiones el lector ni sirve y es el camionero el que te está recibiendo la monedita y él te da el ticket y al final pues no te va a servir tu tarjeta si donde la registras no funciona. Y llegas con el camionero y dices, yo tengo mi tarjetita. No, pues son 14 pesos. Eso pasa mucho. Bueno, 10 pesos todavía falta que suban el cambio de precio. En abril, a partir de abril. Por cierto, me llamó la atención que salió publicado este acuerdo en el Diario Oficial del Estado de Jalisco el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y los inocentes todo el Pero no era broma, era de verdad. Pues dijeron, bromita del gobierno. No, pues resultó real. Hubiera sido una maravilla que hubiera sido una broma porque mucha gente le molestó. O sea, genuinamente me tocó ver personas que les dio rabia el aumento de este precio porque mucha gente ya estaba acostumbrada a sus 10 pesos y realmente será porque he visto que en muchas máquinas no dan cambio. O sea, será buscar exactamente los 14 pesos o perder un peso en caso de que no tenga. Pero ¿es una rabia por algo que no se puede pagar o es una rabia por cómo está el transporte, Brandon? Yo creo que es más por cómo está el transporte, ¿no? Bueno, yo que sí uso el camión todos los días. Y hasta 3 veces al día. No, 4 veces al día, a veces 6 incluso. Es como un poco frustrante, ¿no? El hecho de que... Bueno, a mí me frustra mucho de que salgo de la universidad a las 9, pone tú, y tengo que esperar media hora el camión para que llegue llenísimo y luego se llene más, estar todo apretado, luego que no tenga aire. O sea, tarda 1 hora en pasar el camión. Pone tú. Entonces yo llego a mi casa, digamos que a las 11. O sea, 2 horas después de tu salida de la universidad. Pone tú, por así decirlo. Entonces... Y estamos hablando de Vallarta, ¿eh? Ajá. Imagínate en la zona metropolitana que la gente pueda hacer 3-4 horas. Entonces, a mí me da como que mucha frustración porque pues me quita tiempo, me quita espacio, a mí me estresa, me enoja, me entristece. Te cansa. Me cansa. Y luego la más actitud dinero de los camioneros, luego de que la gente... Se entiende que toda la gente está estresada, que toda la gente está cansada y pues no venimos todos con una actitud positiva, ¿verdad? Y pues es como que muy lamentable. O sea, si aquí en Vallarta todos los camiones tuvieran aire acondicionado, si todos pasaran a su hora, si todos... si los camioneros fueran amables, si te respetaran la tarjeta o los 5 pesos, pues sería perfecto, ¿no? Pero creo que era algo inevitable el hecho de que subiera el precio del camión, del transporte público, porque si no hubiera sido este año, hubiera sido el siguiente. Y yo creo que igual hubiera sido las mismas, ¿cómo se dice? La misma respuesta por parte de población, ¿no? Negativa. El gobernador se justifica con que la ley de movilidad estatal tiene ciertos lineamientos, tanto legales como técnicos, para poder aumentarlo y por eso fue que le aumentaron a 14 pesos, ¿no? Y porque también hay que decirlo, porque sí hay un gran subsidio en el transporte, no solamente en Jalisco, en Nuevo León, en Ciudad de México, en Jalisco, que son los estados, pues, por ciudades más importantes, es que el transporte en realidad tiene un costo mayor al que paga el usuario. Sí, claramente. De hecho, algunos dicen que debería subirse a 20, incluso. Pero también, por ejemplo, se justifican de que ahora el salario mínimo ya aumentó, ¿no? De que ahora es 300 y tantos pesos y cuando Alfaro lo aumentó a 10 pesos, el salario mínimo estaba en 120 pesos. Pero también es... ¿Cuáles son las personas que reciben un salario? Estamos hablando de un aumento del 40%. Ajá, cuando el salario mínimo en realidad subió 10%. No hay proporción. Entonces, son muchos puntos, ¿no? O sea, yo creo que es algo inevitable, pero si el transporte público fuera un poco mejor, si fuera mejor literalmente, pues yo creo que lo aceptaría. En mi caso, pues voy a seguir pagando 5 pesos, ¿no? Soy estudiante, todavía tengo 3 años más que voy a estudiar.
Pero ahora las personas que usan 3, 4 camiones, las personas que pasan, no sé, aquí en Vallarta, por ejemplo, de Ixtapa y van a trabajar hasta... Porque además no hay rutas suficientes y se tienen que tomar 2 o 3 camiones, ¿no? No hay rutas suficientes, no hay caminos suficientes. Seguro, imagínate en Guadalajara las personas que toman 4 camiones de ir de un trabajo de un lugar a otro, ¿no? Entonces es como que muy, muy difícil y se entiende la inconformidad de la población, ¿no? Que hasta cierto punto yo también entiendo, porque pues también lo voy a sufrir, ¿no? O sea, Pablo Lemus viene de los organismos empresariales y precisamente por esta razón se le critica que la concesión de la tarjeta única al estilo Jalisco sea, dicen, de un empresario amigo suyo. ¿Qué opinan sobre esta concesión, Paolo? La concesión que ya sabemos que son los servicios que puede el gobierno darle de operación a un privado. Pues no me sorprende que se la vaya a dar a un amigo. Es totalmente normal que actualmente en cualquier estado de la república el amigo, el primo, el tío y bla, bla, bla siempre son los que se llevan el premio principal. El favor del gobierno. El favor del gobierno. Eso pues vaya, no sorprende a nadie. Creo que sí va a ser problemático. No estaría tan seguro porque el hecho de que las concesiones se den principalmente, la razón principal es apoyar al gobierno, porque a fin de cuentas es dividir las funciones, haciendo todo supuestamente más efectivo, pero sabemos que tanto el sector privado como el sector público, ninguno funcionan, y si de por sí... Pero no funciona porque hay corrupción, porque en teoría la concesión lo que busca es facilitar el servicio público, darlo de mejor calidad, pero por ejemplo, hablando de concesiones, la de la basura en Puerto Vallarta, pues no mejoró en nada. La basura sigue acumulándose en las esquinas de esta ciudad, pero está concesionado a 20 años, si no me equivoco, o más, y con un costo altísimo. Y ahorita el detalle con estas nuevas tarjetas va a ser, primero, cómo van a ser recibidas, porque mucha gente no está muy al tanto de lo que sucede al día a día y a veces que no se van a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el registro de los teléfonos. Yo ni siquiera sabía que iba a tener que empezar a registrar mi teléfono. Es que fue una ley que aprobaron hace bastantes años. A lo mejor todavía eras menor de edad. Por eso, y ahorita pues esto es nuevo, pero igual hay muchos casos que no sea que la gente no se informa muy bien sobre lo que está sucediendo. Y primero, cómo se va a recibir, luego cómo se va a implementar. Si va a ser un sistema que de primera va a funcionar de manera correcta en el sentido del sistema, porque si por sí los que ya tienen los camiones actuales, los supuestos métodos de pago para la tarjeta o para ingresar monedas no funcionan y también son relativamente nuevos algunos, pues será ver si podemos confiar en que en este concesionario vaya a haber pues un servicio de calidad, porque puede ser muy fácil, ok, está la concesión para ti y ok, yo como concesión me quiero ahorrar unos pesos / quedármelos yo, voy a dar servicios de mala calidad, de mal material, un sistema deficiente, pero pues eso va a ser algo que vamos a tener que ver con el tiempo. Lo que también vamos a ver con el tiempo es que pues, Movimiento Ciudadano parece acumular más piedritas en su camino, en los zapatos en su camino para repetir en la gubernatura. Probablemente no vaya a ocurrir. Para finalizar, hablemos ahora de la reforma electoral. Cada presidente de la República en su primero o segundo año de gobierno hace una reforma electoral. Lo hizo Felipe Calderón, lo hizo Enrique Peña Nieto, lo hizo Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de una reforma electoral que elimine, por ejemplo, a los diputados y a los senadores plurinominales, que haga mucho más eficiente a los organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral y los OPLES a nivel local y una serie de modificaciones para hacer más representativa, en teoría, la democracia en México. Ya hemos visto críticas sobre la desaparición de los plurinominales, precisamente porque es la figura de los plurinominales la que le da representación a las minorías. Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum le instruyó a Pablo Gómez a que hiciera una consulta en diferentes foros a nivel nacional para ver qué era lo que la gente opinaba sobre la reforma electoral. Brandon, ¿la reforma electoral va a eliminar sí o no, cuál es tu pronóstico, a los diputados y senadores plurinominales? Yo siento que no. Porque los términos que se benefician mucho de esto son el Partido Verde y el PT, que son los que ahorita son, por ejemplo, el Verde es la tercera fuerza en el Congreso. Le dan a Morena en la mayoría. O sea, si se eliminan plurinominales, Morena pasa de un 48%
a un casi 60% de diputados, ¿ok? La segunda fuerza pasa a ser el Verde, la tercera el PAN y la cuarta el PT, si no me equivoco. El PRI técnicamente queda con casi 10 pero diputados. Como está actualmente el Congreso, como está dices. actualmente el Congreso, ok. Claro. Ajá. Entonces, ahora, si no creo que se lleguen a eliminar, capaz cambien la forma de escogerse, por, como te digo, beneficia mucho al PT y al Verde, ¿no? Que ahorita son partidos que ya tienen como que más poder, sobre todo el Verde, que como acaba de mencionar es la tercera fuerza en el Congreso. Y aparte porque es una forma que al final de cuentas pueden repartirse más dinero, ¿no? La reforma habla también sobre eliminar las OPRES, que son las OPRES que son los organismos electorales de cada estado y que el INE absorba todas esas funciones, aparte de cambiar la función del INE y cómo está estructurado. Y muchas críticas van encaminadas a que esto haría una mayor sobrerepresentación de la que ya tenemos en el Congreso, que esta sobrerepresentación, que en el Congreso haya más, digamos, representación de un partido de la que tuvo unos votos. Por ejemplo, en el Congreso pongan de que Morena y sus aliados un 60% y la oposición 40%, eso sacó en el Congreso, en el 24, pero pues está en un 63% y más, ¿no? Entonces está desproporcionado. Ahora con esta reforma estaría aún más desproporcionado y habría una forma de que ahora la oposición no tuviera forma de ser representada en el Congreso, y eso es algo muy peligroso, aparte de que si cambias el árbitro, cambias a la institución que califica las elecciones, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué te garantiza a ti de que no haya fraude, ¿no? O de que la elección sea completamente limpia o sea completamente transparente? De por sí, desde que tenemos elecciones, casi todas han sido como que todas han tenido sus críticas. Entonces, ahora sería mayor crítica y daría menos confianza a los mexicanos. Hay que recordar que fue la reforma electoral del 78 la que le dio precisamente acceso a las minorías políticas al Congreso por la vía de los plurinominales. Y es que es la verdad que la mayoría de los mexicanos nos oponemos a los plurinominales, primero porque no hacen campaña, segundo porque no trabajan y porque llegan ahí los hermanos, primos, parientes y amigos de los líderes partidistas, no realmente las minorías. Si desaparecen los plurinominales, Paolo, estamos frente a un régimen, como ya lo decía Brandon, todavía más de partido hegemónico. Pues yo digo que no, porque realmente la gran mayoría de los congresos ya están dominados. O sea, realmente cualquier cosa que ocupen hacer ya la pueden hacer. Así que en ese sentido yo siento que ya lo estamos, más bien. La eliminación de los pluris sí creo que va a ser un problema. En el ideal, en la teoría, sí. Porque como ya había mencionado, se supone que los plurinominales son esta última herramienta que las minorías pueden utilizar para tener una voz, una representación en este tipo de lugares, en los congresos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las diputaciones locales. Pero, como bien mencionabas, los plurinominales son realmente el premio para los que no quieren trabajar. O buscan fuero también. Los que buscan fuero. Los que buscan fuero, los que no quieren trabajar, los que son los padrinos y nada más dicen, ok, tú eres mi candidato, nomás pónganme de pluri y ya estoy bien. Pues sí, realmente va a ser casi insignificante eliminarlos porque son gente que prácticamente no hacían nada. Pero fíjate que en la Ciudad de México existe una fórmula que las posiciones plurinominales, algunas de las posiciones plurinominales las ocupan los mejores perdedores. Es decir, los segundos lugares de las respectivas elecciones, un poco como en el Senado de la República. Y es como que más legítimo, ¿no? Eso sería un poco mejor porque todavía esa gente fue votada. Alguien la eligió. Exacto. A diferencia de los plurinominales, que esos literalmente salen de la nada. Gente que nadie conoce a veces. Que dice, ¿quiénes son los plurinominales? ¿Quién sabe? Pero, como y continúo, yo no creo que los vayan a eliminar porque realmente, si no es que la gran mayoría de las personas políticas pues viven de los plurinominales. O sea, cuando ya no les queda nada, se vuelven pluris. Ahora, eliminar los plurinominales es la intención, la promesa y la vocación política de Claudia Sheinbaum. Pero Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados morenistas, ya anunció que no. ¿Va a desobedecer una vez más Ricardo Monreal a la presidenta Claudia Sheinbaum, Brandon? Pues ya lo ha hecho, así que pues no dudo que lo vaya a hacer. También porque pues ahí también él tiene sus intereses, ¿no? Como cualquier otro político.
Y pues si ya se mancuerna con Augusto, pues ya estuvo que no eliminaron nada. Hay teorías, por así decirlo, que dicen que nada más sería como que una reforma, un cambio muy... Nada más estructural en la parte de las elecciones, pero en la parte de los del Congreso pues no se tocaría nada, más que capaz cambiar la forma de cómo se eligen los pluris. O sea, si los cambian a como acabas de mencionar en Ciudad de México, pues por mí me parece perfecto, ¿no? Es bueno porque... Sería bueno porque es una legitimidad, son personas que fueron votadas. Que fueron votadas, ¿no? Que mínimo alguien fue a votar, marcó con una... Marcó la casilla, ¿no? Y sabes que ya tiene algo más de legitimidad, ¿no? Y además llegarían, pues, la oposición, ¿no? O sea, llegaría el primer lugar, que obviamente es el partido hegemónico, y llegaría también el partido de oposición porque va a quedar en segundo lugar. Eso daría un poco más lugar a que haya más oposición, ¿no? Para terminar, ¿qué piensas, Paolo, que se está deslizando la propuesta de que la elección judicial, porque acuérdate que el año pasado hubo de la mitad de personas juzgadoras, pero falta la otra mitad? Entonces, están sugiriendo que no sea concurrente para 2027 la segunda elección judicial para que no se junte con diputados, con diputados y gobernadores. O sea, que se separe o que se junte. Sí, que se separe. O sea, Ok. Porque, bueno, también se dio mucho debate porque se dio que también querían mezclarlo supuestamente con lo de Claudia Sheinbaum porque esto iba supuestamente a ayudarla en su etapa de revocación. De revocación de mandato. Uh-huh. Y mucha gente lo debatió porque dijeron, es que lo quieren meter ahí porque va a ayudarle a que la gente no la vote, porque va a ayudar a que la gente no se dé tanta cuenta de que están revocando a una persona. Yo siento que sí debería separarse. Uh-huh. Bueno, no siento, yo creo firmemente que debería separarse, porque si de por sí la gente ya no sabe ni por quiénes vota, será una elección caótica. ¿Cuántas boletas fueron de la elección judicial el año pasado? Fueron como hasta empezar, 8. 8 boletas más la de gobernador, más la de diputado local, no, aparte, más la de diputado federal. Sí, por sí, en las elecciones normales que ya existían de diputados, senadores, yo lo sé porque me consta de amigos, familiares y todavía... Y para que no le echen la culpa a los jóvenes, gente grande de más de 30, 40, 50, 60 años, que nada más van a votar por el presidente municipal, el gobernador y el presidente. No saben ni quiénes están de candidatos de diputados, de senador, de diputados locales. Esos literalmente me has tocado escuchar que nomás los tachan así a lo menso para pues, rayonear, pero ni siquiera saben quiénes son. Y digo, si ni siquiera saben quiénes son, por las personas que ya estaban en las principales elecciones, ahora se las van a juntar con los que ni siquiera saben por qué están compitiendo, porque hay gente que ni siquiera sabe que son magistrados, que son jueces. La diferencia entre juez y magistrado. Hay gente que no sabe la diferencia entre juez y magistrado y va a ser lo mismo, nomás va a ser una tachadera para llenar espacios y va a ser un revoltijo y aparte va a ser más complicado al final el contabilizar los votos, levantar las actas. Sí, por sí, que a mí me ha tocado ya hacer... funcionario de casilla es espantoso. Ahora imagínate con más actas, con más boletas, va a ser algo tardado, molesto e ineficiente. Y nomás rápido, y más porque aquí va a haber, bueno, también va a haber aquí elecciones locales, ¿no? Exacto. O sea, presidente municipal, diputado local, diputado federal, juez, si no la cambian, juez local. Ah, claro. Jueces locales. También Poder Judicial local. Magistrados del administrativo, del electoral y del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Ahora jueces federales, de distrito, laborales. Horrible. Todo, literal, todo. Horrible. Pues bueno, vamos a ver qué resuelve el Congreso. Vamos a ver si hay luz verde o no a la desaparición de los plurinominales. Pero por lo pronto es todo en Duda Razonable. Nos vemos la próxima. Nos vemos.